Buenas noches, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva. Ya vamos para 12 años de estar en esta lucha en la cual lo que buscamos siempre es llevarle a usted, que nos ha acompañado por estos 12 años, el poder llevarles información que sea contributoria a que cada ciudadano guatemalteco forme su propio criterio, decida por sí mismo lo que quiere saber con suficiente información y conozca personajes de la vida nacional en las diferentes ramas y en las diferentes líneas, quienes siempre han venido a enriquecer este programa. Estamos ya prácticamente metidos en la campaña electoral 2019. El banderazo fue este lunes recién pasado y hemos ya empezado a ver pues el accionar que estaba prohibido antes de que se diera esta fecha, pero que ahora ya está empezando a surgir fuertemente. Claro que esta campaña electoral tiene muchas características totalmente diferentes por el uso diferente que habrá de los medios, las limitaciones que existe al financiamiento y en general cambios que, aunque no han sido plenamente comprendidos, ni siquiera por las autoridades que lo están aplicando, pues va a dar una peculiaridad muy diferente a este tipo de campaña. Lo que es fundamental, como siempre, es la participación del electorado, del ciudadano en este proceso, tanto como elector como personas que se postulan para cargos de elección popular. Hoy quiero presentar, antes de seguir adelante, a un amigo de este programa, un amigo personal, al licenciado Gonzalo Marroquín, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, Francis, y te felicito por esos 12 años de labor. Yo sé lo difícil que es mantener un programa por tanto tiempo al aire, y te felicito y te invito a que continúes con este esfuerzo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Licenciado Marroquín tiene una larga y distinguida trayectoria en la vida nacional y particularmente en lo relacionado con el periodismo y con la contribución a través de los medios. Tiene una serie de participaciones, ha sido director del Siglo XXI, director de Prensa Libre, director de la revista Crónica. Desde mucho tiempo atrás ha tenido una participación muy activa, incluso en La Hora, en el periodo inicial de transición. En fin, es alguien que ha participado, por ejemplo, en la Sociedad Interamericana de Prensa como presidente, sigue siendo miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, es decir, es alguien que ha participado. Sus puntos de vista a veces son controversiales, no todos están de acuerdo siempre, Gonzalo, como es la vida, porque hay quienes están en favor y quienes están en contra. Pero hemos compartido contigo pues a través de la prensa, a través de los medios, a través de la difusión y en general como ciudadanos. Entonces, de repente nos enteramos que el licenciado Gonzalo Marroquín está presentándose en medio de una campaña incierta, con tantas controversias y con tantas vicisitudes, y que estás participando tú como un candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Así es. Cuéntanos, Francis. ¿es así esta intención? Así es, Francis. Bueno, mucha gente me dice, bueno, ¿por qué después de 45 años de ser periodista das ese paso a la participación y a la actividad política? Y mi respuesta es bien sencilla. Durante 45 años yo reporté de alguna manera, opiné, critiqué a los partidos políticos, critiqué a los gobiernos de turno, critiqué a las autoridades por esa inseguridad que existe en el país, por la pobreza que vemos que se mantiene en el país, que no ha cambiado a pesar de los procesos democráticos que se van continuando. Somos el país que tiene el nivel más alto de desnutrición infantil crónica en América Latina. Eso es vergonzoso para Guatemala, y todo eso me hacía a mí pensar, bueno, ¿y qué voy a seguir toda mi vida criticando y señalando nada más? Y creo que el sistema de partidos políticos en Guatemala necesita un cambio, necesita una transformación. Creo que también he repetido mucho que hay que participar, y dije, bueno, es tiempo de participar. El segundo paso es en dónde participaba. Y bueno, la ciudad de Guatemala creo yo que es un claro ejemplo de lo fallido de ese sistema de partidos políticos que permite las reelecciones continuadas. Un grupo político ha mantenido 35 años el control de la municipalidad capitalina. El mismo grupo arzuista, podríamos llamarlo, ha tenido 20 años directos la administración de la capital, y sin embargo, si bien es cierto que han avanzado en algunas cuestiones puramente visuales y en algunas cosas culturales, mucha gente dice que son maquillaje de fachada. Lo que yo creo es que efectivamente se han desatendido
problemas como el tránsito, el transporte público, qué decir del agua, que la ciudad de Guatemala va a tener una crisis en los próximos 10 años si no se atiende inmediatamente, el tratamiento de la basura, la municipalidad no participa para nada en la seguridad ciudadana, en fin, hay una serie de problemas torales que la municipalidad ha obviado. Y si bien es cierto que tienen programas culturales muy buenos, que tienen algunas actividades cívicas bastante bien enfocadas, creo que todas esas se pueden continuar, mejorar, pero lo más importante es que empezamos a atender los verdaderos problemas de esta ciudad, porque nos estamos asfixiando y la ciudad ha dejado de ser humana y creemos que debemos trabajar en una ciudad más humana, una ciudad que sea verdaderamente verde, que nos preocupemos por el ambiente, etcétera, etcétera. Entiendo que es la primera participación electoral hacia una posición electoral, Gonzalo. Ahora, obviamente, como mencionábamos, esas elecciones son bastante peculiares, bastante diferentes. Los guatemaltecos estamos bastante escépticos de los resultados de las campañas. Ese señalamiento que tú haces de los partidos políticos sumamente desacreditados, pues creo que es generalizado. Hay mucho sentimiento de ciudadanos que dicen, miren, no sabemos por quién votar, no tenemos por quién votar. Cuando se señala, por ejemplo, el lado de la crítica, que tú decías, bueno, yo antes estaba del lado de la crítica, obviamente tú vas a ser sujeto de esa crítica también, porque es muy fácil decir y señalar los problemas. Pero, por ejemplo, cuando el ciudadano siempre ha dicho, es que nos vienen a proponer sin programas, nos vienen a hablar sin equipos, nos siguen vendiendo espejitos. ¿Cuáles serían los puntos principales y claves del programa que tú tendrías que ofrecerle a los ciudadanos de esta bellísima ciudad de Guatemala y cuál es el equipo con que lo vas a hacer? Porque si no, caeríamos, digamos, en el mismo tipo de oferta. Yo creo que hay muchas diferencias, Francis. En primer lugar, creo yo que conozco los problemas de fondo de la ciudad por ese pasado como periodista, pasado no, porque yo voy a ser periodista toda la vida, pero por esa actividad periodística yo conozco, digamos, al dedillo los problemas principales que tiene la ciudad de Guatemala, y obviamente yo no soy un experto en todos esos temas, pero hemos hecho un equipo de profesionales altamente calificados, altamente conocedores de esas problemáticas de desarrollo urbano, que están trabajando en un plan integral que pensamos poner en práctica, que se lo vamos a proponer, por supuesto, a la ciudadanía como nuestra opción, porque entiendo que no es suficiente con decir que hay que sacar a las autoridades actuales de la municipalidad, que no es suficiente con decir que vamos a hacer una forma diferente la política, que lo vamos a demostrar, porque la gente también quiere las soluciones a esos problemas que mencioné anteriormente. Entonces sí tenemos un equipo muy, muy calificado. Tengo una planilla de concejales, todos profesionales, algunos muy conocedores y muy metidos en el tema urbanístico. Luis Linares, que es el concejal primero, es un municipalista, él conoce a fondo todos estos problemas, y en términos generales yo te diría que la gran diferencia es, primero, no es solo Gonzalo Marroquín, es Gonzalo Marroquín y un equipo altamente calificado. Y por el otro lado, sí creo yo que estoy poniendo mi experiencia como yo me puse a meditar en algún momento, bueno, como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, me tocó defender la libertad de expresión en países como Venezuela, Ecuador, Argentina, México, tratando con presidentes, discutiendo con congresos. Pues ya era hora también de poner ese esfuerzo y esa capacidad, ponerla al servicio, en este caso, de los vecinos. Y lo que yo creo es que así como en el pasado me correspondió esa defensa de la libertad de prensa, ahora me corresponde luchar porque los vecinos vuelvan a retomar la municipalidad. La municipalidad se volvió un feudo al servicio de un grupo político que hacía cosas. Sí, por supuesto, hay un presupuesto de 1.500 millones de quetzales en la municipalidad capitalina, que algo tienen que hacer con ese dinero, pero lo importante es que a partir de ahora va a haber una transparencia absoluta, a partir de ahora va a ser el vecino el que va a estar opinando, el que va a tener acceso a la información de la municipalidad, va a ser una administración totalmente diferente, una administración abierta, una administración transparente, una administración honesta. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué garantías podemos tener los vecinos de que eso se va a cumplir?
Pues desde el primer día vamos a implementar un código ético muy riguroso que va a abarcar desde el alcalde hasta el último trabajador de la municipalidad. Y no solo bajo el concepto de honestidad, entendiendo la honestidad como no robar, sino también entendiendo la honestidad como trabajar correctamente. Yo creo que no sería honesto de mi parte si no tuviera un equipo que me pudiera respaldar para poder llevar a cabo todo esto que hemos venido hablando. Cuando hablamos de esta trayectoria tuya en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, pues una de las preguntas que surge en el actual proceso, Gonzalo, es el hecho de que por la nueva ley, por los nuevos reglamentos, hay una gran limitación en el uso de los medios para proyectar. Existen techos de campaña que obviamente abarcan en el partido que se trabaje 28 millones, que incluyen desde la campaña presidencial, las alcaldías, las diputaciones. ¿Cómo has pensado acercarte al vecino para que conozcan tu punto de vista? Porque habrán algunas ventanas como estas, las cuales estamos compartiendo, pero hay mucho vecino que ya no va a estar disponible o se le va a poder acercar a través de vallas, a través de saturación. ¿Cuál es el plan de ustedes para trabajar, acercarse al vecino y darle a conocer el planteamiento que quieren hacerle? Tenemos una estrategia que hemos venido trabajando desde hace algunas semanas, pero que se va a implementar fuertemente a partir de las próximas semanas, que tiende mucho a unificar vecinos. O sea, vamos a tener los contactos directos, pero vamos a usar muchísimo las redes sociales, pero no solamente como para promocionar, sino también para poder llegar a esas personas. Vamos a tener programas en Facebook, a través de las redes sociales, vamos a utilizar todas las redes sociales, pero también vamos a caminar la ciudad de Guatemala, nos vamos a acercar a las comunidades, queremos reunirnos con grupos, estamos haciendo un llamado y hago un llamado a todos los ciudadanos que quieran un cambio auténtico de la política en Guatemala, no solo de la municipalidad, de la política en Guatemala, que se sumen a los esfuerzos de Encuentro por Guatemala, que creemos en una Guatemala diferente, en una Guatemala que está despertando, que quiere algo distinto y que sin embargo ese ambiente electoral que hay no pareciera como que va a ser propicio para que tengamos buenas noticias. Con muchas dudas, con muchas preguntas de cómo va a funcionar, porque en medio de que antes las campañas obviamente abusaban de la saturación muy grande, en alguna forma permitían al votante conocer el símbolo, conocer a la persona, lo cual ahora va a ser mucho más limitado. Totalmente. Ahora tiene que ser uno muy innovador. Tenemos que estar muy atentos a diferentes estrategias que se tienen que desarrollar para poder llegarle a más gente. Los medios de comunicación, aparte de estas entrevistas, y ojalá que se den muchos debates. Yo creo que el debate es una buena forma para que la ciudadanía pueda conocer la capacidad, la forma de pensar y de actuar de cada uno de los candidatos. Ojalá que se den muchos debates en los medios porque efectivamente todo lo que es propaganda está restringido a una serie de medios, no necesariamente los medios masivos más tradicionales, sino que a medios que son muy focalizados en su penetración y por lo tanto yo diría que incluso va a ser una mala inversión del Estado de Guatemala, que va a invertir cerca de 200 millones de quetzales en publicidad de todos los partidos políticos, pero la gente va a tener poco acceso a ellos. Porque no son los medios más conocidos. Hemos oído de muchos amigos, de muchos vecinos que aún reconociendo las debilidades que han tenido la administración anterior, que prácticamente fueron 35 años de una línea muy similar, sin embargo, también reconocen muchas de las virtudes y de las cosas que sí logró esa administración. De lo que bueno que hay en Guatemala, porque no podemos negar que hay cosas buenas, ¿qué cosas van a seguir ustedes adelante y qué cosas crees tú que es importante cambiar? Bueno, Francis, yo creo primero, yo soy de la opinión que una de las cosas que se le puede achacar a esa llamada vieja política es que cada vez que un gobierno llegaba empezaba de nuevo desde contrataciones, a llenar la planilla de nueva gente, cargar los costos de la administración. Yo creo que lo que hay que hacer es que hay que aprovechar todo aquello bueno que pueda existir y eso tenerlo como un piso y partir de ahí para hacer cosas mejores. Yo creo que si hay un buen programa cultural, por ejemplo,
creo que lo que tenemos que pensar es cómo vamos a hacer para mejorar ese programa cultural. Pero creo que hay que incursionar en los temas en los cuales la municipalidad ha estado ajena o en los cuales la municipalidad no ha buscado las soluciones. El problema del agua, por ejemplo, el exalcalde Álvaro Arzú, cuando en la penúltima campaña electoral, o sea, hace 8 años, prometió que iba a recoger el agua de lluvia y que lo iba a inyectar en los mantos freáticos para preservarlos, para que podamos tener agua en la ciudad. Lamentablemente, durante esos 8 años no se hizo absolutamente nada en eso. Y Guatemala hoy en día ya los mantos freáticos se están perdiendo. Eso no se ha dicho, pero Guatemala tiene una crisis de agua a la vista en los próximos 10 años. Y si a eso le sumamos los efectos del cambio climático, tenemos que pensar, por ejemplo, que este invierno, ya que tenemos teóricamente muy cerca, va a ser un invierno muy pobre, y eso quiere decir que los mantos freáticos van a volver a bajar. Ahora tengo entendido que están empezando a pensar en qué hacer para alimentar esos mantos freáticos, y esa ha sido la política más o menos de estas administraciones. Hacen un Transmetro, por ejemplo, que cumple cierta función muy positiva, pero nunca lo desarrollaron rápido. El Transmetro se inició en el año 2007, es decir, hace 11 años, y cada 4 años le alargaban un ramal. Cada 4 años, coincidentemente en el año electoral, para ganar los votos de la zona 18, para ganar los votos de determinadas zonas, y así fue creciendo a lo que tenemos hoy del Transmetro. Pero todos los expertos que saben de esto están conscientes de que el Transmetro no es la solución para el problema de transporte en Guatemala. Ahora anuncian que va a haber un metro. Ese metro, hay países como Panamá, Ecuador, República Dominicana, que en los últimos 15, 20 años han construido sus metros. Guatemala, la mayor metrópoli de toda Centroamérica, no ha sido capaz de poder desarrollar un proyecto de esta naturaleza. Ahora lo anuncian, pero efectivamente lo que no hicieron durante los últimos 20 años no lo van a hacer en los próximos 4 años. Así que creo que se necesita sangre nueva, se necesita entrar y vigorizar lo que ya existe, y sobre todo impulsar todo lo que ha sido olvidado. Por ejemplo, la ciudad de Guatemala ya no es solo la ciudad de Guatemala. El gran área metropolitana, pues estamos prácticamente unidos a lo que es Mixco, a lo que es Villanueva, a lo que es Santa Catarina. La interacción de las alcaldías no ha sido muy buena. ¿Cuál es tu visión de cómo fortalecer ese trabajo en equipo de las grandes municipalidades? Porque ya Guatemala no puede verse aislada. Los problemas de basura de Guatemala repercuten en los municipios aledaños. Los problemas de ingreso de la gente de los municipios de afuera vienen a afectar a la ciudad. El tráfico, uno de los grandes problemas que enfrentamos. ¿Cómo visualizas tú esa colaboración con los alcaldes del gran área metropolitana? Voy a principiar con un ejemplo. El Transmetro otra vez. El Transmetro se debió haber iniciado por lo menos en Villanueva, para que la gente de Villanueva no tuviera que entrar su carro hasta la ciudad de Guatemala, porque media vez entraron el carro, forman parte de todo ese problema que tenemos en la ciudad de que ya no nos podemos movilizar de un lugar al otro. ¿Por qué no se hizo? Porque el alcalde Arzú no se llevaba bien con el alcalde de Villanueva. Al principio sí, luego cambió de administración y entonces ahí se detuvo el proyecto. Entonces, todo tiene que ser una solución integral. El problema del tratamiento de las aguas de Guatemala, la falta de tratamiento hace que Guatemala contamine el lago de Amatitlán, contamine Chinautla, contamine el río Motagua, etcétera. Entonces nosotros tenemos que trabajar con todos los municipios vecinos. La solución de todos los problemas casi que hemos conversado hoy, agua, basura y transporte público y tránsito, tienen que ver todos entre los municipios. Lamentablemente la municipalidad capitalina se ha mantenido al margen de todas esas negociaciones, de todos esos proyectos, porque sí existe una organización de alcaldes del sur, se llama, la Mancomunidad del Sur, pero la municipalidad de Guatemala no participaba. Entonces, ¿de qué sirve? Cualquier solución no es integral. Entonces, yo sí creo que uno de los primeros compromisos que debe adquirir un alcalde, en este caso uno de los primeros compromisos que debo adquirir, es el de crear y promover el área metropolitana que está contemplada en la Constitución de la República. Obviamente
para el alcalde Arzúa anterior y la administración actual, eso significaba perder una cuota de poder. Yo no creo que se pierda una cuota de poder, creo que se gana una cuota de participación para la búsqueda de soluciones. ¿Cuáles podrías tú decir que son los ejes principales de lo que ustedes piensan hacer? Y sobre todo, que si este equipo de trabajo que tú mencionas, en los cuales nos has mencionado nombres muy conocidos y estimados, pero también van a estar listos, si a ustedes el votante dice les vamos a dar nuestro voto, ¿van a estar en capacidad de implementarlo, Gonzalo? ¿O tenemos el presupuesto disponible para ello? Es factible, pues digamos, porque las ideas pueden quedarse, pero resulta que al llegar al lugar ya el presupuesto está comprometido, no existen los fondos suficientes. ¿Cuál va a ser su capacidad de ejecución de lo que ustedes están proponiendo? Yo diría que el problema más grande de todos es el problema del transporte público, porque ese problema no pasa ya solo por la ciudad de Guatemala, pasa por todos los municipios vecinos. Yo diría que pasa por el estado de Guatemala, así lo han tomado en República Dominicana, así se ha tomado en Panamá, que son ciudades, en Santo Domingo, en Panamá y en Quito, que son ciudades mucho más pequeñas, pero es el estado que ha intervenido directamente con el financiamiento, con la búsqueda de soluciones. Yo no descarto una inversión público-privada para la construcción de un metro, pero hay que buscarle una solución que sea integral y de largo plazo. Sí tenemos la capacidad para hacerlo, obviamente no tenemos la varita mágica para hacerlo todo de la noche a la mañana, son procesos que se han postergado tanto que se han encarecido. Un metro que hubiera costado la mitad del valor que va a tener finalmente cuando se construya hace 15 años, pues eso vamos a tener que pagar los guatemaltecos, esa incapacidad que tuvo la municipalidad de pensar y de ver hacia futuro para resolver el problema. Así que sí creo que tenemos el equipo necesario, sí creo que tenemos la visión específica y definida para atender todos los problemas. Hay algunos que demandan de verdad acción inmediata, como se menciona mucho aquí, acción inmediata y positiva, porque el problema es que el postergarlos es lo que ha tenido un costo demasiado alto ya para Guatemala, y postergarlos 4 años más, eso es lo que el vecino debe meditar ahora, porque necesitamos empezar a trabajar. Se empieza a trabajar el 15 de enero a las 7 de la mañana, hay que empezar a trabajar porque ese día asume las corporaciones municipales y hay que empezar a las 7 de la mañana y el trabajo va a ser muy arduo, pero conocemos de esas dificultades y sabemos cómo enfrentarlas, y sobre todo creo yo que tenemos que demostrar que hay un liderazgo que es capaz de sacar adelante las tareas municipales correctamente y trabajar de acuerdo con el Congreso y con el gobierno central, y por eso también es que estamos proponiendo que en la legislación Encuentro por Guatemala tenga proyectos específicos que beneficien al área metropolitana. Esperamos que también la candidatura del presidente Manfredo Marroquín pueda impulsarse, y entonces con eso podríamos tener más facilidad para conseguir los fondos necesarios. Pero de todas maneras hay muchas formas en las cuales se puede trabajar y encontrar una solución a estos problemas. Muy corto, ¿cuál es la visión de ustedes de cómo promover una ciudad verde? Una ciudad en la cual pues cuidemos el ambiente, la gente pueda salir a hacer su ejercicio con seguridad, con tranquilidad. ¿Cómo lo piensan fortalecer? Bueno, ese es un tema apasionante en realidad, Francis, porque tenemos que hacer de Guatemala una ciudad más humana. Bueno, hay que controlar la emisión de gases, porque no podemos hablar de medio ambiente si estamos nosotros contribuyendo a la destrucción del medio ambiente con la emisión de gases que se produce en Guatemala sin ningún control de todos los vehículos. Hay que rescatar áreas verdes. Se ha permitido que muchos proyectos se construyan sin áreas verdes. Hay que rescatar todo lo que se pueda, que ya no es mucho, pero hay que rescatarlo, y hay que crear una conciencia también ambiental, una conciencia en la cual el ciudadano entienda que ya no podemos seguir consumiendo agua de la misma manera que lo hemos estado haciendo ahora. Aunque resolvamos el problema del agua, tenemos que cuidar el agua. El uso de vehículos, mencionabas las bicicletas, el uso de la bicicleta como un medio de transporte, pero no solo como un medio de transporte para relajarse una noche o un fin de semana,
sino que como un medio de transporte que funcione eficientemente. Creemos que hay muchas acciones que podemos tomar encaminadas a esa, crear una conciencia también de una construcción enfocada a una construcción ambiental. En Europa los edificios cada vez son más ambientales, creo que en Guatemala ya hay varios buenos ejemplos de esto, que se han construido edificios que tienen áreas ya verdes incluso adentro y que son amigables con el ambiente totalmente, así que todo esto es una de las cosas que tenemos que desarrollar. Y ahí es clave la municipalidad, pues obviamente en la regulación, en el cumplimiento de la ejecución y en la proyección. Gonzalo, nos vamos a tener que ir. ¿Qué mensaje quisieras dejarle a mi audiencia? Bueno, yo quisiera decirle a todos los televidentes que la ciudad de Guatemala es, sobre todo a los vecinos de la capital, por supuesto, la ciudad de Guatemala es su ciudad, es su lugar donde vivimos, es el lugar donde vivimos y debemos trabajar, y en este caso la forma de trabajar es elegir de una manera inteligente, elegir de una manera clara a la persona que va a dirigir, o al grupo, mejor dicho, que va a dirigir el destino de la ciudad los próximos 4 años. Han sido 35 años, 20 de manera directa de un mismo grupo político, pero indudablemente los grandes problemas no se han resuelto. No veamos solo las fachadas, no veamos solo el maquillaje, veamos a fondo y pensemos a futuro. O salvamos la ciudad de Guatemala en esta ocasión o vamos a estar lamentándolo dentro de 4 años. Muchísimas gracias, Gonzalo. Pues realmente el objeto, el esfuerzo que haremos nosotros de aquí en adelante es invitar a ciudadanos. Yo considero al licenciado Gonzalo Marroquín un excelente ciudadano y así lo quiero ver, como ese ciudadano que quiere contribuir y que se está metiendo a este relajo electoral que estamos enfrentando con el buen deseo de aportar. Gracias por estarlo haciendo y pues deseamos que la campaña sea buena, que si el propósito se logra, lleguemos a los objetivos que estamos deseando, Gonzalo. A ustedes que nos están escuchando, pues qué bueno, gracias por estar con nosotros y esperamos que esta entrevista les haya servido para formar un criterio, un conocimiento de lo que propone el licenciado Gonzalo Marroquín para que vayan haciendo ustedes su propia elección en un momento determinado. El objetivo final es una ciudad de Guatemala que sea una ciudad limpia, una ciudad para vivir bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchísimas gracias, Gonzalo. A ti. Buenas noches.